Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. Vamos a hablar de Corpus Christi con un pastor evangélico. Ustedes lo van a ver a continuación y no se sorprendan o sorpréndanse solamente un poco, pero es un pastor bastante joven. Anderson Villanueva. Gracias por estar con nosotros, Anderson. Gracias, hermano. Gracias a ti por invitarnos. Estamos aquí felices. Vamos a hablar, como le dije a los televidentes, sobre Corpus Christi. Jueves Corpus. ¿Qué es el Corpus Christi? Bueno, en nuestro país la gente lo toma para ir a la playa, para ir a los colmadones, para ir a disfrutar la vida. Sin embargo, Corpus Christi, como su nombre lo dice, cuerpo de Cristo. Ese día, usualmente la Iglesia Católica lo utiliza para la Eucaristía, que es lo que le llamamos los cristianos evangélicos la Santa Cena. Es la noche aquella en la que el Señor partió el pan, el vino, lo compartió con sus discípulos y se hace en conmemoración de esa noche. O sea, se celebra como tal. La Biblia dice que siempre que se haga esto, se haga en memoria de mí, dijo el Señor. Así que siempre que se hace, hay que hacerlo pensando en esa noche, que fue una de las noches más importantes de la humanidad. Entonces, ¿por qué se escoge el día jueves en un determinado momento del año, próximo a empezar el verano, para hacer el homenaje a lo que es la representación del cuerpo de Cristo? ¿Por qué jueves? Sí, es algo más bien que viene por la línea de la Iglesia Católica. Nosotros como cristianos protestantes, evangélicos pentecostales, no hacemos esta práctica. Sin embargo, sí sé por la historia de la Iglesia Católica que se toma algunos 60 días después del día de resurrección de Jesucristo. Si contamos desde el día que se entiende pues resurrección hasta aquí, da 60 días, entonces se elige ese día para hacer la Eucaristía, que es la noche donde se partió el pan. ¿Y las iglesias protestantes no tienen la especificación de guardar el jueves Corpus? No, en verdad no la tenemos. Nosotros hacemos la práctica, pero la hacemos sin un tiempo determinado. O sea, no tenemos un día específico. Por ejemplo, en nuestra congregación, nosotros la hacemos, digamos, el último domingo de cada mes, ¿no? Por decir un día. La celebramos. La Biblia dice, haced esto, el libro de Corintios, haced esto, dice el Señor, todas las veces que la hicieres, hacedlo en memoria de mí. O sea, no hay un día específico determinado en donde deba hacerse. O sea, así como en la Iglesia Católica se realiza este proceso, esta simbología, cada vez que hay una misa, ustedes deciden hacerlo una vez al mes. Nuestra congregación lo hacemos así. Hay otras congregaciones cristianas evangélicas que yo conozco que lo hacen, incluso hay una que lo hace cada vez que hay un servicio. Por ejemplo, dan servicio 3 días a la semana y los 3 días a la semana hacen lo que llamamos Santa Cena. Ya. Me gustaría, a partir de esto, Anderson, la Iglesia Católica se puede decir que tiene preponderancia numérica en República Dominicana. Sin embargo, las iglesias protestantes han ido en crecimiento a través de los años. ¿Cómo, así como si se hablara de política en una encuesta, cómo está la cantidad de fieles que pertenecen a las iglesias protestantes con referencia a las iglesias católicas en cantidad de porcentajes? De porcentajes. Estamos creciendo, como bien usted indica. Ha habido una buena estrategia, por lo menos en nuestro país, evangélica. Por ejemplo, usted conoce la actividad que hace el pastor Ezequiel Molina, ¿no? Uh-huh. Ya ahora mismo el Estadio Olímpico nos está quedando pequeño. Ahora mismo la actividad que se hace los 1 de enero, usted se da cuenta ahí, las iglesias evangélicas no cabemos. Creo que vamos a tener que hacer otro estadio, ¿no? Para poder hacer las actividades. Pero por más que subimos en cantidad, en porcentaje, no podemos alcanzar, no alcanzamos la católica, en realidad.
porque es que el país es un país cristiano, pero cuando hablamos de cristiano englobamos todo. O sea, cuando le puedo preguntar, ¿usted es cristiano? La gente, sí, yo soy cristiano. Pero no se identifica exactamente como si yo soy evangélico, pentecostal, yo soy metodista, yo soy católico. En sentido general somos cristianos, pero en cuanto a católico o protestante, yo podría decir que no puedo dar un dato real, ¿no? Ahora mismo. Claro, claro. Pero podría decir que no estamos tan por debajo del porcentaje. Ya. Y en cuanto a las iglesias protestantes, numéricamente, en República Dominicana, ¿cuál es la iglesia protestante, la iglesia cristiana, como se le quiera denominar, que tiene más fieles? Ahora mismo el país está entre católicos y evangélicos pentecostales. Ya, por ejemplo, está la metodista, está la bautista, está la adventista, hay muchos otros. Templo bíblico, ¿verdad? Exactamente. Pero ahora mismo se habla de esas dos que son las que más predominan. No, pero las protestantes, ¿cuál es la que mayor cantidad de fieles tiene? De las protestantes. De las protestantes. De las evangélicas. Sí, por eso, a eso me refiero. De las evangélicas, la Fuera protestante. de la católica. Sí, la protestante sí. como tal. Debo mencionarle, por ejemplo, la iglesia evangélica pentecostal. Cada uno de esos términos tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, se llama iglesia porque somos como tal un cuerpo de Cristo. Es donde mora, en términos espirituales, donde mora nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, ¿no? Ahora, iglesia evangélica. ¿Por qué evangélica? Porque predicamos el evangelio que son buenas nuevas, ¿no? Según los libros sinópticos que son los evangelios. Pentecostal, porque hubo un momento en el que Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a partir de la tierra, pero los voy a dejar con el Consolador que es el Espíritu Santo. Hasta que Él no venga hacia ustedes, no pueden salir a predicar las buenas nuevas. Sucedió que ese día descendió el Espíritu Santo y se llamó el día de Pentecostés. Entonces de ahí sale iglesia evangélica pentecostal. Entonces de ahí salimos nosotros porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Ustedes son una congregación que habla en lenguas. Exacto. Es bastante, muchas veces, bastante, ¿cómo te puedo mencionar? Un poco, quizás, difícil de tratar, de asumir, de creer. O sea, ¿qué significa hablar en lenguas? Mire, le voy a hablar abiertamente. Yo no tengo problema con tocar todos los temas abiertamente porque me baso en la palabra. Yo sé que hay personas que podrían inventarse. Yo sé que por ahí viene más o menos la pregunta, porque entonces podríamos pensar o preguntarnos cómo determinamos si está hablando realmente. No, te observo que no es por ahí, sino estrictamente en la parte bíblica o la parte de las costumbres de ustedes, el significado, quienes tienen la capacidad de hablar en lenguas, si se entienden entre ustedes quienes practican. Es por ahí, no es por cualquier suspicacia que pueda haber. Tranquilo. De todos modos quería aclarar, porque yo sé que es un tema que no lo manejan así como muchas personas. Hay gente desde fuera, yo sé, humanamente hablando, que los evangélicos que hacen esto y cuando se manifiesta, ¿no? Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, parecemos locos, porque es lo que conocemos, ¿no? Sin embargo, cuando se habla lenguas, el Espíritu Santo que mora en nosotros, bien, nos comunicamos. Pueden haber varios objetivos. Por ejemplo, en la palabra narra un hecho donde estaban todos juntos, dice la Biblia, y se repartieron lenguas diferentes entre los que estaban ahí. Ahora, ¿cuál era el objetivo en ese momento? Habían personas desde otros, digamos, de otros países, ¿no? Desde otras provincias. Los que estaban ahí no podían hablar esas lenguas, pero el Espíritu le dio lenguas en las que ellos podían entender y se les predicaba el Evangelio a través de esto.
Tal vez ellos no podían entender lo que estaban hablando, porque cuando hablamos lenguas, por ejemplo, tal vez nosotros no entendemos lo que estamos hablando, pero algo está sucediendo ahí. A alguien Dios quiere edificar, el que está cerca. Por medio de ellos nos comunicamos con el Padre, bíblicamente, y es lo que sucede cuando hablamos lengua. Pero en cuanto a lo de ahorita, yo sé que la pregunta no vino por ahí, pero sí quiero aclarar. Hay personas que son emocionalistas y hablan la lengua, entonces es difícil tal vez saber cuándo está hablando el espíritu o cuándo alguien se está inventando en la lengua. Cuando lo habla, el compañero que está al lado, el hermano, como es el trato que ustedes se dan, entiende si también habla lenguas lo que la otra persona está hablando en lenguas. En ocasiones, por ejemplo, la palabra habla acerca del don de interpretación de lengua y habla del don de lengua. Si yo tengo el don de interpretación de lengua y usted está hablando lenguas espirituales, ¿no? Tengo el don y Dios me da la oportunidad en el momento, ¿no? Porque esto es algo meramente que es... Es momentáneo. Exacto. No es permanente. No, solo cuando se necesita. Cuando Dios quiere hacerlo, porque nosotros nos regimos por lo que diga el de arriba. Entonces, sucede que Dios quiere darle, por ejemplo, un mensaje a usted. Y hay alguien aquí, empieza a hablar lengua. De momento yo empiezo a recibir la interpretación y digo, óyeme, pero... Y el Padre me está instando que tengo que decirle a usted. Hay un mensaje que usted tiene que saber, que ni siquiera entiende lo que está diciendo. Yo simplemente estoy sirviendo de intérprete y le digo el mensaje. A juzgar por lo que le diga, usted puede entender si Dios le está hablando. Y usted dice, wow, se sorprende. ¿Y este hombre cómo sabe eso? ¿Tú no sabías eso? Yo no tengo que saberlo, se está dando desde arriba. Lo mismo pasa con el don de ciencia, como dice la palabra. Dios puede darme palabras acerca de usted que usted ni se imagina que pasaron tal vez en un momento íntimo de su vida. Y eso sucede, don de ciencias. Así es, don de ciencia. Sucede, y en nuestra congregación, por ejemplo, lo hemos visto, es una conexión con Dios. Yo sé que a la gente a veces se le hace difícil creer estas cosas, pero la forma de usted creerlo, lo mejor es creerlo sin ver como dice la palabra, porque esto se vive por fe. Sin embargo, el que tenga dudas acerca de esto, que se acerque a una iglesia y Dios está ahí, Dios va a hablar y ya, veamos qué sucede, ¿no? Porque Dios está pendiente y no es que tal vez que si usted va a buscar una demostración, Dios tiene que darle una demostración, pero si es su voluntad y quiere hacerlo, pues le va a hablar con algún objetivo, con algún propósito. Y en la congregación de ustedes, que se llama Soy de Bendición. Soy de Bendición. ¿Cómo surge esta congregación? Nosotros, algo que yo hasta me río, porque nosotros trabajamos con un pastor y por algunas causas, ¿no? Tuvimos que movernos. Yo me muevo a la casa, pero antes de esto, yo había tenido el llamado al pastorado. O sea, este asunto de ser pastor no es un asunto que uno se engancha, como dicen algunos. Es una cuestión de que Dios te hace el llamado a través de alguien. ¿Qué tiempo tienes siendo pastor? Ahora mismo, siendo pastor general, 7 años. ¿Y de edad cuánto tienes? 38. O sea, a los 31 años. 31 años. Ya. ¿Tu familia es cristiana también? Así es. Mi esposa me ayuda en el pastorado, una mujer excepcional. Y mis niños me ayudan también en el ministerio, uno de 7 años y otro de 1 año. Ya. Bueno, sigamos en el inicio de Soy de Bendición. Así es. Entonces, yo me muevo de esa iglesia, estoy en la casa orando porque estoy buscando dónde vamos a ir a trabajar, ¿no? En qué congregación. Y llega un amigo, ¿no? Que tenía de una iglesia y me dice, Dios te hizo el llamado a pastor y allí hay un local que se está alquilando y de ahí puede salir algo bueno. Yo al momento le dije, no, muchacho, yo no. Y dijo, sí, vamos a verlo por lo menos. Y cuando fuimos a ver, no sé, visualicé rápidamente lo que podría ser aquel lugar. Y al otro día fuimos y limpiamos el lugar, alquilamos el lugar y empezamos a orar. Ya el llamado estaba.
empezamos a hacer una labor social allí, a compenetrarlo con las personas, a predicar el evangelio. Éramos alrededor como de 7 personas. Iniciamos el proyecto. Fue muy duro el trabajo al principio, pero de momento vimos el respaldo de Dios. ¿Cómo? Bueno, empezaron la gente a acercarse, empezaron personas a acercarse a decir, óyeme, Dios me habló y me dijo que tú vas a crecer en este lugar, ustedes van a expandirse, esto es un lugar que va a ser de bendición para todo el sector, y no solamente para todo el sector, sino va a trascender. Y yo creí esa palabra. No se trata solamente de creerla, sino de trabajar también, ¿no? Así lo hicimos y hemos tenido ahí batallando, siendo de bendición para el lugar. Nos hemos ganado, gran parte de los vecinos de alrededor son parte de la congregación. Y hasta el día, pues, así surgió la iglesia. Al nosotros ser un ente ahí de bendición en el lugar, pues, qué mejor tema que soy de bendición. A la gente le ha encantado el nombre. Ya. Entonces la iglesia tiene 7 años 7 también. años, así es. ¿Y cómo se logra la categoría de pastor? Porque en la iglesia católica, tomo una referencia, Sí. la iglesia católica hay una estructura, hay un esquema bastante establecido, muy definido, Sí. y muchos sabemos cómo se llega a ser sacerdote, el paso luego para subir monseñor y todo, cardenal, todas esas cosas de jerarquías, pero tú relatas tu experiencia particular de tu vida pastoral. Entonces, ¿quién te nombra, quién te designa como pastor? Sí, como decía al principio, lo del pastorado no es algo a lo que uno se engancha, es algo que Dios marca en algún punto de su vida, ya sea cuando pequeño, ya sea adolescente, ya sea de adulto, a través de alguien, así como en la palabra. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado la historia de David, cuando fue rey, ¿no? El pequeñito David que luego se convirtió en rey. Él fue ungido siendo todavía un muchacho para ser rey. Pero cuando fue ungido no fue rey inmediatamente, tuvo que pasar un proceso. Es lo que pasó conmigo. Yo desde pequeño fui ungido y marcado a través de una profetisa. Una profetisa es una persona que Dios le muestra cosas que podrían pasar en el futuro, que van a pasar en el futuro, y ella simplemente da el mensaje. Se acercó a mí y me dijo lo que iba a pasar. Esa palabra estuvo en mi mente por mucho tiempo. No la voy a cumplirse. Pero sí, por ejemplo, a la edad de 20, 21 años, yo era asistente a pastor. O sea, estando un muchachito, yo era quien sustituía y quien asistía al pastor de una congregación a la que yo iba. Luego de tanto tiempo ahí, pasé a otra iglesia y allí también fui ayudante a pastor. O sea, ya yo tenía la formación, había trabajado muy de cerca. Y tenía el llamado entonces. ¿Qué faltaba? Simplemente que se ejecutara. Como le expliqué ahorita y se dio, ¿no? El escenario es como llego a aquel lugar y empieza esa carrera. Empiezo a ejecutar lo que ya Dios había dicho acerca de mí. Empiezo a trabajar desde cero, ¿no? Con algunas personas. Y así es como llegamos al pastorado. O sea, es lo que son 7 años contando, ¿no? Veremos cuánto más. Pero es como se da el asunto. Dios unge y luego entonces uno ejecuta y ve el respaldo de Dios. Y hoy día, a los cultos, ¿cuántas personas asisten regularmente? Miembros de la congregación somos alrededor de 50 y pico. Asisten a los servicios usualmente algunos 70, 75 y en ocasiones más. Ya. Y el sostenimiento económico de ese local y los gastos del pastor y su familia, ¿cómo se sustentan? Bueno, la iglesia se sustenta de lo mismo que entra. Hay personas que ofrendan, hay personas que dan sus aportes, o sea, saben
que las iglesias pues se sustentan de lo mismo que uno pero no sé si usted ha ido a alguna iglesia evangélica, se cantan unos coros para recolectar las ofrendas, la gente va y lo hace. Con eso mismo nosotros nos sustentamos. Son gastos, nosotros estamos alquilados allí, pagamos mensualidades, gastos de, qué sé yo, combustible para la planta, gastos de todo, detergente, todo. O sea, cada vez que se abre la iglesia supone un gasto, porque conlleva un engranaje, ¿no? Para dar un servicio. Y eso al principio fue un poco difícil porque había que trabajarlo desde su bolsillo, ¿no? O sea, empezamos con el bolsillo, empezamos con los pocos que éramos, ayudarnos ahí. Ya a medida que va creciendo, con las mismas ofrendas que van entrando, con eso mismo pagamos el local. Y si en algún momento, por ejemplo, las entradas no llegan a la cantidad pues nosotros mismos. Ya. Si yo Bien. yo trabajo fuera de lo que es el pastorado, yo tengo mi trabajo, además de que soy psicólogo por profesión. ¿A qué se dedica? Yo soy psicólogo y trabajo las consultas usualmente los fines de semana por cuestión de tiempo, pero también trabajo para una empresa americana que se llama Newtek. Y allí soy encargado de calidad. Bien, vamos a seguir conversando después de la pausa sobre la vida religiosa, sobre Soy de Bendición y muchos aspectos interesantes que con motivo de Corpus Christi empezamos a conversar con Anderson Villanueva, quien es un pastor joven, un joven pastor de una congregación que tiene apenas 7 años. Venimos en breve. Bien, cuando se habla de que una persona es evangélica, se piensa que esa persona es perfecta, que esa persona no comete pecados, esa persona es impoluta moralmente, que esa persona anda cumpliendo todos los requisitos morales y religiosos por los que debe andar una persona que verdaderamente está en los caminos de Dios. Sin embargo, esa persona es un ser humano. ¿Cómo maneja, por ejemplo, un pastor evangélico, como es tu caso, joven, manejarse con el mundo y la vida cristiana? Por eso de las tentaciones y de dar un buen ejemplo, no solamente la apariencia, sino de dar un verdadero ejemplo a los demás. Claro. Es una muy buena pregunta y me alegra que la haya hecho. ¿Por qué? Porque la gente usualmente entiende que el cristianismo o el evangelio es aburrido, debe ser una vida en mi casa y de la casa a la iglesia y de la iglesia al trabajo y del trabajo a la casa. O sea, no puedo tener vida social. De hecho, erróneamente muchas personas cuando se entregan al Señor Jesucristo sueltan las amistades, se alejan. Y se enclaustran. Y eso es un error. Porque, mire lo que pasó, y voy a tomar el modelo de Jesucristo. Cuando, Eso, perdón que te haga una especie de interrupción. claro. Eso es una apreciación, lo que acabas de decirme de Anderson, del pastor Anderson, o es bíblico, porque el condicionamiento de ser cristiano da esa característica. Se piensa muchas veces que hay que recogerse. Entonces, ¿eso es bíblico o la misma Biblia te indica que puedes tener una vida normal, o sea, y mantener una moralidad cristiana? Sí, me explico. Y voy a irme a la palabra. La palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero la gente entiende que hacerse amigo del mundo es ser amigo de las personas. No tiene que ver. El amiguismo con el mundo es hacer las cosas
que van en contra de lo que Dios manda, ¿no? O sea, el que está practicando cosas que van en contra de lo que Dios manda, lo que Dios establece en su mandamiento, entonces se hace enemigo de Dios automáticamente. Ahora, mi opinión va basado en un verso en la palabra que dice: alégrate, joven, en los días de tu juventud, tenga placer tu corazón, haz lo que tengas que hacer. Pero más abajo dice: pero sobre todas estas cosas tienes que saber que Dios te va a juzgar. Cuando se menciona esto, usualmente la gente lo ve como que, hey, alégrate, joven, en los días de tu juventud y tome placer tu corazón, brinca, salta, pero lo que vayas a hacer, tú sabes que Dios te va a juzgar por eso. No, no es que Dios te va a juzgar como que te está mirando, que mira, es que disfrute la vida, pero sabe que en cada paso que des hay unos ojos que están encima de ti y vas a ser juzgado por cómo vivas en la tierra. No es que no salgas, no es que no disfrutes, no es que no hagas amistades, es que lo hagas, pero sabiendo de que todo me es lícito, como dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Y es ahí como yo vivo. O sea, yo en lo particular vivo una vida muy, muy abierta, ¿no? Me disfruto, yo salgo mucho dentro de lo que no, el tiempo que puedo. Me reúno mucho con mis jóvenes, vivo siempre haciendo fiestas para allá y para acá. Y mi forma de vestir, yo puedo estar aquí, ¿no?, bien formal, pero usted puede ver ahorita con un poloché y una bermuda y unos tenis jugando básquetbol con los jóvenes. Yo disfruto la vida sin tener que llegar a aquello que hace daño y que va en contra de los preceptos bíblicos. A eso me refiero cuando digo que la gente se ha encasillado en que el evangelio es aburrido, en que yo me convertí y ya no puedo ser amigo tuyo. Todo lo contrario. Cuando dije ahorita voy a mencionar a Jesucristo, es exactamente que cuando Jesús vino a la tierra, los religiosos de aquel entonces, los fariseos, los escribas, esperaban que si tú eres el salvador del mundo, entonces tienes que estar con la gente que está en la sinagoga, que están en las iglesias, en los templos. Ahora, que tú haces juntándote con Zaqueo, es un ladronazo. Que tú haces juntándote con esta mujer que fue encontrada en adulterio, que tú haces juntándote con esta mujer que... Entonces empezaban a criticarlo. Y Jesús tuvo que pararse y decir: es que yo no vine a los que están ya salvos, no, a los que están sanos, vine a los que están enfermos y a los perdidos. Nosotros tenemos que estar con aquellos que se están perdiendo para darles el evangelio. Y muchas iglesias que están dando culto dentro, tienen que salir y hacer conexión con todas esas personas que realmente necesitan a Jesucristo. Y olvidarse de estar gozándose adentro, porque si ya somos salvos por fe, ¿no?, entonces salir. La gente, sí, como usted dijo ahorita, tiene un concepto de cuando la gente te conviertes en un inmortal y una persona que debe ser perfecta. No. Es ahí donde Satanás ahora va a tratar de que tú vuelvas otra vez donde estabas. Y va a empezar a ponerte tropiezos, va a empezar a la gente a criticarte y vas a encontrar muchos obstáculos. Sin embargo, dice la palabra que la fortaleza del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Y cuando una persona que tiene una vida religiosa tiene problemas económicos fuertes, se presenta que en su familia hay situaciones de salud, que no se mantiene un empleo estable o lo que se gana no da para el sustento, ¿cómo entonces esa persona que está dedicada, por otra parte, a rendir honor a Dios, a vivir una vida cristiana, siente que no tiene una protección ni una reciprocidad en la tierra y pasa trabajo? ¿Cómo maneja eso? Si yo que soy del equipo de Dios, tengo todos los problemas del mundo, ¿cómo es el asunto? Nosotros precisamente predicábamos acerca de eso hace unos días. De aquella persona que dice, pero la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Alguien se acercaba a mí, y voy a dar este testimonio, si se quiere, precisamente que lo daba hace unos días. Alguien se acercó y me dijo: pastor, yo había escuchado que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y le dije: así es.
La Biblia lo dice, yo lo creo y así es. Sí, pero yo me convertí hace un tiempo y todo como que me está dando vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? Yo antes conseguía mi peso, pero ya... Entonces yo le decía, mira, la palabra dice que todas las cosas te ayudan a bien, no que te van a salir bien de momento. Por ejemplo, le ponía este caso de alguien que, una idea, ¿no? Alguien que recibió un tiro en una pierna y amaba a Dios. Y cuando recibió el tiro en la pierna, se bajó a agarrarse la pierna. Y luego se estaba quejando del Señor, ¿por qué tú permitiste que me dieran un tiro en la pierna si yo te amo? Y cuando levantó la cabeza, pues había un tiro que había chocado aquí a la altura de la cabeza. Entonces, cuando vio eso, se tiró de rodillas agradeciendo al Padre por el tiro en la pierna. Muchas cosas no van a parecer que nos están saliendo mal, pero la Biblia dice que todas las cosas te ayudan a bien. O sea, el dinero que te falta hoy te está ayudando para mañana escalonar, para estar mejor. El niño que se te enfermó hoy, por ejemplo, es muy lamentable el caso, lo voy a mencionar acerca de las Torres, en aquel 11 de septiembre. Mucha gente dando testimonio de ese día, usted lo puede buscar y se va a encontrar que gente diciendo, ese día yo me enfermé y yo me molesté bastante. ¿Por qué enfermarme un día como hoy? Muchas personas se le hizo, el tráfico los agarró. Entonces en el momento vamos a sentir que nos estamos ahogando de que Dios, ¿por qué las cosas me están saliendo mal? Pero hay cosas que no las vamos a entender ahora, sino después. Es como sus hijos, usted le dice no hoy, ellos no lo entienden. Pero lo que usted le está diciendo no hoy, ellos mañana le van a agradecer porque usted le dijo no. Pero en el momento no se siente muy bien. Hay calamidades, hay situaciones que vamos a pasar, pero Dios nos forja, así como forjó a Job. No sé si ha escuchado acerca de la historia de Job. Bueno, yo he escuchado que tenía una paciencia divina. Sí, y Job también era uno de los más ricos en ese tiempo. Uno de los más ricos. Dice la Biblia que Job hacía sacrificios a Dios diario por si uno de sus hijos había pecado. Por si acaso alguno ofendió a Dios en su vivir, hacía sacrificios a Dios. Es un hombre tan devoto a Dios. Y millonario, ¿no? Y dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, mira, Job te sirve, pero ¿por qué? Porque es que tú lo tienes millonario, tú le tienes todo, ¿qué le hace falta? Y Dios le dijo, bueno, vete y toca todo lo que tiene y vas a ver su integridad. Y así sucedió. Y cuando le quitó todo, que Job se mantuvo firme, Satanás volvió y le dijo, te sigue siendo fiel, pero es que te lo tiene con salud. Y Dios le dijo, bueno, pues ve y toca su cuerpo, pero no toque su alma. Y Satanás fue y le dio una lepra terrible como nunca se había visto en ese tiempo a Job. Y Job pasó unas calamidades terribles que los amigos le dieron la espalda, a tal punto que su esposa le dio la espalda. Dios estaba probando a Job. Y al final mantuvo su integridad. ¿Qué dice la Biblia que pasó luego con Job? Job fue mucho más millonario que lo que era. A tal punto que sus hijos murieron todos en el intento y mantuvo su integridad. Y luego Dios le dio hijos. Entonces, eso sucede. ¿A quién se le hace más fácil acercarse a Dios? ¿Un hombre con riquezas o un hombre que tenga situaciones económicas nada agradables? La idea o la respuesta que podría darle obviamente sería una respuesta muy subjetiva, ¿no? Pero en lo que a mí concierne es muy difícil, se da el caso, pero es muy difícil tener cantidades tal vez de dinero y entender que necesito a Dios. Porque usualmente la gente entiende que necesita a Dios cuando tiene necesidades materiales. El que tiene dinero usualmente tiene un encuentro cuando ya ha pasado situaciones, cuando está solo en su habitación y ya lo ha alcanzado todo, cuando se ha dado cuenta de que los amigos no llenan ese vacío que está ahí, cuando se da cuenta de que nada, absolutamente nada, como es el caso, por ejemplo, Farruko, como es el caso de Héctor Delgado, como es el caso de muchas personas más, que lo han tenido todo y dicen, oye, pero es que no puede ser, tengo que intentar algo más. Y es ahí donde
se acercan y dicen, voy a intentar esto. Y se acercan a Dios. Y ahí entonces donde dicen, como dice Héctor Delgado hoy día, yo hubiese sabido esto antes y hace mucho me hubiese entregado al Señor. Yo creo que una persona con necesidades. La congregación que presides está compuesta en porcentaje, más jóvenes, más personas adultas. ¿Cómo está compuesta? Hay una mezcla, pero podría decirle que somos, digamos, un 75% jóvenes y un 25% adultos. Yo me rodeo mucho de personas así como que bien maduras. Es bueno siempre tener las experiencias alrededor de uno, porque yo podría tener el llamado, yo podría tener, estar al frente, pero hay personas que tienen la experiencia. Y me gusta mucho escuchar el consejo de esas personas. Y un joven puede decirse que en República Dominicana los jóvenes están pensando en que pueden llevar una vida religiosa, qué tan cerca pueden estar los jóvenes de Dios. Hay una corriente de jóvenes que es atea. Sí. Y me gusta mucho que las cosas están cambiando últimamente. Antes se pensaba que era muy difícil de que un joven... Bueno, la frase de antes era, cuando yo esté viejo, eso era. O sea, cuando yo esté viejo yo voy a la iglesia, tranquilo, que yo después de viejito voy. Pero hay una ola en nuestro país terrible que se ha levantado. Nosotros, por ejemplo, yo soy vicepresidente de una confraternidad de jóvenes allí en Sabana Perdida. Nuestro presidente de la confraternidad, el pastor reverendo Emanuel Sena, un saludo. Yo soy vicepresidente y tenemos un movimiento de jóvenes terrible que hacemos actividades casi todas las semanas. Y cuando reunimos todos esos jóvenes llaman jóvenes. Nosotros reunimos 300, 400 jóvenes en un lugar y se añaden los que van pasando y se dan cuenta de que pueden ser jóvenes, pueden disfrutar la vida y pueden servir al Señor también. Y en esos encuentros, ¿qué manifestaciones de interacción ustedes realizan? Lo hacemos variado. Por ejemplo, en algunos nosotros damos un servicio de adoración a Dios, cantamos, hay música en vivo, se predica el evangelio, se entregan panfletos, tratados, ¿no? a los transeúntes. Y en otras actividades hacemos labores sociales, nos juntamos en un lugar y encontramos más jóvenes que se unen y repartimos, por ejemplo, alimentos, que ropa, que se necesitan, todo tipo de actividades, ya que tenemos una gran cantidad de jóvenes que nos ayudan en el proceso, pues la aprovechamos. Entonces, por ejemplo, esos 300 jóvenes, y vistos también de manera individual, la juventud, hay una predilección cuasi normal en una generalidad de interesarle tomarse un trago. Por ejemplo, en esos encuentros, ¿dónde se va ese deseo que se reprime? Porque entiendo que ahí no hay alcohol. ¿Qué se hace con ese deseo normal? La gente, pues, es muy respetuosa. Usted se refiere a los jóvenes, por ejemplo, que no son cristianos y se acercan. No, los cristianos, la juventud que ustedes reúnen. Esos encuentros de jóvenes, 100, 200, 300. Sí, bueno. Y el joven cristiano también, que le llegue el deseo. Sí, que le gusta tomarse un trago o de cerveza o de ron, un trago, que tenga alcohol. Bien, ¿qué le digo? Bueno, voy a dar una respuesta, obviamente, también muy subjetiva, porque no puedo pensar por ellos. Sin embargo, por ejemplo, mis jóvenes nos reunimos mucho. A veces, y lo que voy a decir ahora... Es una confesión o una indiscreción. No, en realidad mucha gente podría verlo mal, pero yo soy muy bíblico. O sea, yo me guío mucho por la palabra. Por ejemplo, mis jóvenes nos reunimos y a veces surge que se compra un Carlos Rossi y lo llevan
O sea, un vinito. Exacto. Ya. Y nada, llevamos vaso y no lo tomamos. Alguien en una ocasión me confrontó, me dijo, pero usted no puede beber. Digo, ¿por qué no? No, porque la Biblia dice que los borrachos, yo no estoy borracho, varón. Yo no estoy borracho. La Biblia habla acerca de los borrachos no entrarán al reino de los cielos. El tomarse, por ejemplo, cuando llega ese momento que uno quiere hacerlo social, no hay ningún problema en eso. ¿Qué yo podría decir acerca de eso? El hecho de usted ir tal vez a un bar, a una discoteca, a tomarse, ya hay una situación ahí. O sea, ¿por qué ir a un lugar como ese? Porque usted ahí lo que podría encontrar a alguien que sí se emborrache y empezar una situación, un problema, y a la hora de, hay que ver cuál de los dos era que estaba borracho. Ok, ahí no se distingue. Pero unos encuentros sociales donde no hay ningún problema basándome en la palabra. Algunas personas entenderían que sí. Pero eso sucede. O sea, no es que no puedan darse como se dice, su trago social, pero en esos encuentros que, como mencionaba, usualmente son en un lugar determinado donde vamos a algo, duramos 1 o 2 o 3 horas ahí y es a eso que vamos. Por ejemplo, si es a predicar el Evangelio, lo hacemos. Ya encuentros sociales sí lo tenemos en algún otro escenario. Ya. Bien, vamos a hacer una pausa. Claro. Y quiero, cuando regresemos, que hablemos de la parte de la juventud que yo ya mencioné, de esa juventud inteligente que hoy, una juventud muy inteligente, quizás muy adelantada por sus habilidades que tienen y que sienten que tienen, y que no piensan en Dios prácticamente en ningún momento. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Claro. Anderson Villanueva, pastor de Soy de Bendición, retorna con nosotros en unos instantes. Bien, Pastor Anderson, la juventud que siente que ir a una iglesia, eso no está en su agenda, no le pasa por la mente, que pensar en Dios tampoco está en su esquema. Hay muchos jóvenes así. Lamentablemente sí, los hay. Todavía estamos luchando contra esa parte que entiende que son autosuficientes en ese sentido y que no tienen necesidad alguna de Dios, porque entienden que lo tienen todo. Yo le mencionaba hace un momento que la gente usualmente se acerca a Dios cuando se presentan situaciones en las que le dicen ya, hasta aquí llegué. Por ejemplo, los médicos le pueden decir hasta aquí llegué. Vaya a su casa y viva los días que le quedan. Un buen escenario para que un joven o una persona se acerque a Dios, a ver qué puede encontrar aquí. Toda persona tiene la oportunidad de acercarse a Dios porque la salvación es para todos, sin distinción. Sin embargo, esos jóvenes que entienden que no tienen necesidad alguna de Dios, sabe que algunos lo hacen por una mala información que reciben. Y parte de la culpa de esto lo tienen las personas que coaccionan o que limitan a esos jóvenes. Le dicen, mira, por ejemplo, yo estaba en una iglesia hace muchos años en donde mi esposa y yo hacíamos un trabajo en donde estábamos acaparando muchos jóvenes en el lugar. Le predicábamos y ellos venían. Sin embargo, la iglesia en la que estábamos enviaba un predicador que cuando llegaba decía, usted que está ahí, a usted, dama, si ese pantalón, eso no es de Dios, usted se va para el infierno, y usted con esos aretes va para el infierno. Y entonces los jóvenes no querían volver a la iglesia. Entonces a los jóvenes se les ha dado una información errada en la que no quieren dejar ciertas cosas, no quieren renunciar a ciertas cosas y no se acercan a Dios. Otros tal vez lo hagan por
no sé, porque simplemente se les enseñó que Dios no existe o de alguna manera sienten un rechazo, ¿no?, por cualquier situación. Pero lo que sí tengo para decirles es que todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano, nace con un molde en su corazón que solamente puede ser llenado con Jesucristo. Tratan de llenarlo con mujeres, tratan de llenarlo tal vez con las drogas, tal vez con la bebida, tal vez con amigos, incluso con el amor de familiares, con todo. Y cuando se dan cuenta que no pueden llenarlo con nada de eso, entonces recurren a Jesucristo. Esos jóvenes necesitan a Dios en su corazón, necesitan un acercamiento. ¿Y las iglesias protestantes qué hacen o tienen en su agenda como punto importante buscar esa juventud? Porque yo asisto a la iglesia católica usualmente, semanalmente. La iglesia a la que asisto van muy pocos jóvenes, muy pocos jóvenes. No he asistido a otra iglesia por invitación que es, y ambas son de diferentes niveles socioeconómicos, y hay un común denominador: pocos jóvenes. Entonces, las iglesias protestantes, ¿qué hacen para captar jóvenes, para captarles la atención? Sí, bueno, yo podría decir primero que estamos haciendo ahora mismo la estrategia a nivel de todas las iglesias o de la mayoría de las iglesias evangélicas, pentecostales, protestantes. Estamos más enfocados en la juventud, porque es como lo que están ahora mismo lamentablemente causando más males en la sociedad, en el país. Entendemos que cubriendo la mayor parte de la juventud, ¿no?, que cambien su manera de vivir, ayudamos incluso a la sociedad, ayudamos al país, ayudamos al gobierno, ayudamos en todos los sentidos, porque una persona que reestructure su vida, un joven, no va a andar delinquiendo en la calle. O sea, ya el policía que iba a apresar a ese joven ya no va a tener que andar detrás de él. O sea, un joven religioso es muy difícil que cometa un delito, una fechoría. Buena palabra, es muy difícil que lo haga. No puedo decir no lo hace, porque sabe que en la viña del Señor tenemos de todo y somos seres humanos. Pero es muy difícil que después de haber conocido a Dios cometa tal vez estos actos delictivos. Sin embargo, otro punto que yo entiendo que favorece mucho a la iglesia protestante o pentecostal, al ser jóvenes, les gusta la adrenalina, esa energía que tiene la juventud. Va a una iglesia católica, es bien conocido, ¿no? La iglesia católica se caracteriza más por lo solemne. O sea, difícilmente se vaya a una iglesia católica y se encuentre un baterista allá arriba encendido, ¿no? Un guitarrista. Usted va a una iglesia evangélica pentecostal y va a encontrar que en un escenario el guitarrista está encendido, los jóvenes van. Nosotros, por ejemplo, allá en la iglesia tenemos un ministerio de adoración terrible. Y cuando eso se entiende allá arriba, que los músicos empiezan a tocar, los jóvenes se acercan. E incluso algunos jóvenes me han dicho, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero. Y le digo, ven, vamos a trabajarte. Vamos a paso por paso, ¿no? Y se acercan mucho por la música, se acercan mucho. Allá tenemos también un ministerio de teatro que dramatizan ciertas historias de la Biblia. Y también les gusta eso a los jóvenes. Entonces se acercan, tenemos muchas estrategias. Las estrategias son buenas para atraer jóvenes. Luego que están aquí, uno los prepara, le enseña la palabra y luego entonces ya no están aquí por teatro o no están por la música, están porque aman a Dios, porque conocieron realmente. Por un contenido. Exacto. Eso sucede. Entonces con los jóvenes pasa lo siguiente. Si los padres en estos momentos son religiosos, van a la iglesia, muchas veces los padres no tienen o el convencimiento, o la autoridad, o la voluntad, no sé cuál puede ser el término, de llevarse a un muchacho de 16, 14, 15 años a la iglesia, porque se le niega, por ejemplo. Ahora,
Si los padres no van a la iglesia, no son religiosos, más difícil la situación todavía porque no le van a decir a los hijos, mira, váyanse a la iglesia ustedes, nosotros nos quedamos en la casa. Es una situación en ese aspecto que el hogar tiene mucho que ver. Cierto. Ese es un buen punto. Ahora mismo, usted sabe que muchas personas hoy día, bueno, digo muchas porque me he encontrado con personas que le pregunto por qué tú vas a la iglesia y me han dicho, no, mis padres me llevaban. O sea, yo no he tenido un encuentro con Dios. La verdad, yo estoy en la iglesia porque me llevaban. Pero todo ser humano debe tener su propio encuentro con Dios para poder aguantar y resistir cuando lleguen los momentos de obstáculos en la iglesia. Y eso es un factor que ayuda mucho también cuando los padres llevan a los niños, le inculcan los principios bíblicos y luego están ahí. Dice la Biblia, instruye al niño en los caminos del Señor y después de viejo no se apartará de él. Cuando hacemos una buena enseñanza, una buena educación cristiana. Bien. Anderson, gracias por haber estado aquí en la hora 22. Hoy hemos tenido un contenido que se sale del tradicional contenido que habitualmente la hora 22 presenta, porque con motivo de Corpus Christi quisimos compartir con un pastor evangélico, joven, Anderson Villanueva. Han visto escrito su nombre con H. Es con H. Así es. Pensaba que Andrés lo había puesto sin H. Es Anderson con H, Villanueva, pastor de Soy de Bendición. Gracias por haber estado aquí en la hora 22. Gracias a usted, Gregory. Gracias a todos. Bien, hasta la próxima.